ya no te voy a decir nada. Ya. Multiobjetivo. Dice, cumplir la demanda de cada trimestre a tiempo. Eso quiere decir que hay flexibilidad en no cumplirlo, ¿no? O sea, cuando hablamos de una meta, le dije que es distinto a una restricción obligatoria. La obligatoria limita lo que se puede hacer de lo que no se puede hacer. En cambio, la meta es de lo que se quiere hacer, o limita lo que se quiere hacer de lo que no se quiere hacer. Pero en ambos casos se puede. Entonces acá está permitido no cumplir con la demanda en el trimestre a tiempo. Sí está permitido, pero no queremos que eso ocurra. No queremos, pero sí puede pasar. ¿Ya? Como ustedes no quieren salir jalados. No. ¿Ya? Entonces, no es que porque no quiero salir jalado, no voy a salir jalado. No. Lo posible, en este caso, puede ser ambas cosas. Y acá viendo dos planteamientos de sus compañeros, tendríamos que ver que hay, normalmente, o lo que más comúnmente ocurre, es que cuando tú tienes o ofreces dos productos, tienes oferta de ciertos productos, en un periodo, en ese periodo también existe una demanda del producto. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Hemos visto que puede ocurrir cualquiera de tres cosas. Una, que la oferta sea mayor que la demanda. Dos, que la oferta sea Ay. Dos, que la oferta sea igual a la demanda. Supongo que está apreciado, o sea, cuando lo pagamos ya no pasa nada, ¿no? Es que metieron su CV. No, recién no. Si le expliquen eso, Dos, le decía que la oferta sea igual a la demanda. Y tres, que la oferta sea menor que la demanda. Cualquiera de las tres cosas puede pasar. ¿Qué pasa cuando la oferta es mayor que la demanda? La oferta es menor. La oferta es menor, ¿qué haces? no, porque hay más oferta. Cuando la... A ver, claro, inventario. planteemos de nuevo. ¿Qué pasa cuando... Y por inventario. Vamos a plantearlo así mejor, a ver, para empezar en un orden. Primero planteemos. ¿Qué pasa cuando la oferta es mayor que la demanda? Queda mucho inventario. Abundancia de inventario. Claro. Exceso de Cuando oferta. la oferta es mayor que la demanda, se va a satisfacer toda la demanda Pero va a quedar. y va a sobrar Sobrar. algo, ¿no? Cuando hablamos de bienes, cuando sobra algo, a eso se le llama que va a quedar un inventario, ¿no? Queda un inventario. Cuando se trata de dinero, no decimos queda un inventario, ¿no? Decimos que no queda nada. No. Decimos que no queda nada, dice. En economía, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, cuando tus ingresos son mayores que tus egresos, la diferencia le llamas ahorro, ¿no? Ahorro o Entonces, inversión. el ahorro nacional es cuando Nos la queda. gente gana más de lo que gasta, ¿no? Gana más de lo que gasta. En este caso, como se trata de bienes, se habla de oferta y demanda. Y cuando la oferta es mayor que la demanda, lo que sobra se le llama inventario, ¿no? La demanda
cubierta, pero nos sobró todavía. Eso que nos sobra nos puede servir para el siguiente periodo. Y le llamamos a eso inventario inicial, ¿no? Pero como el tiempo es continuo, cuando se trata de un inventario tendríamos que ubicarnos siempre en un momento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estoy empezando julio y digo tengo 10 unidades de inventario, a eso le llamamos inventario inicial. Y empiezo el mes. Pero ese inventario inicial del mes de julio es el inventario final del mes de junio, ¿no? Por eso luego tenemos que ubicarnos en un punto, al inicio del periodo o al final del periodo. Entonces, si acá me ubico al inicio, le llamo inventario inicial. Si me ubico al final, le llamo inventario final, ¿no? Pero el inventario final del periodo J-1 es igual al inventario inicial del periodo J, ¿no? Eso. Muy bien. Cuando la oferta es igual a la demanda, ¿y qué pasa? No te da nada y no sobra nada. Se atiende, se cumple toda la demanda también, pero no sobra nada. No sobra nada. Cuando la oferta es menor que la demanda, ¿qué va a pasar? Escasez. Escasez. Hay escasez. Inflación. Inflación. O hay demanda insatisfecha, ¿no? Se sube. Es decir, vendemos toda la oferta, A mí me voy bien. pero aún así no hemos cubierto toda la demanda. El asunto es qué pasa con esa demanda que no hemos cubierto. En el caso de cuando nos sobra, decimos esto lo guardamos para el siguiente periodo. Pero cuando nos falta, claro, no guardamos nada, pero ¿qué pasa con esa diferencia? Es pérdida. Podría pasar cualquiera de dos cosas, ¿no? No puedo. Podría pasar cualquiera de dos cosas. Uno es que la demanda que no pudiste cubrir, lo perdiste, ya no va a regresar, no va a resucitar nuevamente. Ese es un caso, ¿no? Le decía, es el más común. En la mayoría de los bienes, por ejemplo, vas tú ahorita, tienes hambre, quieres tomarte un desayuno, te vas a un lugar, quieres comprarte, por ejemplo, dices, quiero comer frito de chancho, ya, muy bien. El espeto en patas. Pregunta, ¿tiene frito de chancho? No tengo. Ya, entonces te vas a otro lugar, ¿no? No le dices, ahí en la no atendida en el periodo correspondiente, se pierde, tiene un planteamiento. Y si lo tratamos como que la demanda no atendida en un periodo lo podemos atender posteriormente, tiene otro planteamiento. ¿Ya? Entonces, ¿con cuál bloqueamos? Con el que implica que la demanda no satisfecha es demanda perdida, o la demanda no atendida en un periodo es atendida posteriormente. La segunda. Es La segunda. la segunda. Ya. De esto depende, miren, el planteamiento, ¿no? Porque, ojo, bueno, hay una persona que ha opinado, los demás no, supongo que se someten a lo que su compañera dice. Ella dice que queremos que se trate de la manera en que la demanda no atendida en un periodo lo podemos atender posteriormente. Ese es tu planteamiento, ¿no? Ya. Entonces, si es así, acá vamos a ver esto. Bajo el supuesto que la demanda no atendida en el periodo correspondiente se atiende
Bajo ese supuesto, vamos a plantear entonces esta meta 1. ¿Cuál es la meta 1? Dice que queremos cumplir la demanda de cada trimestre a tiempo. ¿Ya? Eso es lo que queremos, pero pudiera atenderse a destiempo. Así lo entendemos nosotros también. No queremos atender a destiempo, pero se puede presentar, puede ocurrir. Entonces, para esto vemos cuál es la demanda. En el trimestre 1 la demanda es de 13 globos. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros quisiéramos tener 13 globos en el trimestre 1. Pero podría ser que no lo tengamos. Bueno, lo que quisiéramos que ocurra en el trimestre 1 es que la oferta sea mayor o igual que la demanda. Eso es lo que quisiéramos que ocurra. Pero ¿por qué está constituida la oferta del primer trimestre? Por dos aspectos. Uno, el inventario inicial, y dos, lo producido en el trimestre. El inventario inicial, habíamos dicho que es un globo, ¿no? Dice que al inicio del primer trimestre ya tiene un globo en inventario. O sea, tenemos un globo para empezar. A eso le sumamos los globos que vamos a producir. Pero, ¿en qué trimestre? En el trimestre 1. ¿En qué horario? No importa, sea el horario regular o el horario extra. ¿No? Todo eso va a constituir mi oferta. Y yo quisiera que esto sea mayor o igual a 13. Eso es lo que quiero. No es obligatorio esto. Es lo que quiero. Entonces, hablando de la restricción del trimestre 1, sería 1 más x11 más x12 mayor o igual a 3. Acá yo necesito flexibilizar cada restricción porque lo voy a necesitar para los periodos siguientes. Nosotros normalmente decimos hacer todas las restricciones de meta y luego lo flexibilizamos. Acá no, acá tengo que flexibilizarlo primero. Entonces tengo que flexibilizar esta restricción. Ya sabemos cómo se flexibiliza, ¿no? Algo sencillo. Le sumamos una variable y le restamos. Ya está. Pero, ¿qué variable entre la h y la s? ¿Qué variable quisiéramos que sea 0? ¿La h o la s? Hay dos puntos. Uno dice la h, otro la s. A ver, ¿cuál? O los dos, o ninguno. Si la h fuera 2, significa que ¿cuánto es mi oferta? 11. Y mi demanda es 13. Entonces, ¿yo quisiera que pase eso? No. No quiero que pase. Ajá. Si la S fuera 2, el S1 fuera 2, Ahí sí, normal. ¿qué indicaría eso? Que tengo Que mi oferta es ¿cuánto? ¿Cuánto oferta es 15. ¿Y 15? mi demanda? 13. ¿Y eso quisiéramos que pase? Sí. Sí, pero lo otro no. Ajá. Entonces, ¿cuál quisiéramos que sea 0? H. ¿La H o la S? H. H. Entonces a la H lo voy a marcar. Lo voy a marcar porque esa quiero que sea 0. No, yo respeto. Ya. No lo voy a Pero ¿por qué les dije que es necesario flexibilizar? Porque justamente H y S acá tienen un significado referido a la oferta y la demanda. Si H vale 2, les dije significa que la oferta es 11 y la demanda es 3. Entonces el H1 que sea 2
¿Qué significa? ¿Que me sobra o que me falta? Falta. Para cumplir con la demanda. Me falta. O sea, representa la escasez. ¿No? El H refleja la escasez. Y el S refleja el inventario. ¿No? El inventario. Entonces, si el S1 es lo que me sobra, al finalizar el trimestre 1, esto, ¿qué representaría al iniciar el trimestre 2? Es el inventario inicial, ¿no? Pero ya no va a ir con signo negativo, con menos S1, ya no. Va a ir con signo positivo. Empiezo con S1. Pero estoy bajo este escenario, por eso lo he definido acá, porque quiero que sepan que es bajo esta realidad que estoy formulando. Estoy bajo el supuesto que la demanda no atendida en el periodo correspondiente se atiende posteriormente. Entonces, si esto constituye inventario, el H constituye demanda no atendida en ese trimestre, pero tengo que atenderlo en el trimestre siguiente. O el inventario que queda. Tenemos dos formas. O lo restamos acá al primer miembro o lo sumamos al segundo miembro. ¿Cómo lo entienden mejor? De repente lo entiende mejor la derecha, ¿no? Bueno, entonces, si seguimos este formato de acá, sería mi inventario inicial, que sería ese 1 para el trimestre 2, más lo que produzca en el trimestre 2 en cualquiera de los horarios, debería ser mayor o igual a la demanda del trimestre 2. ¿Cuánto es? 14, ¿no? Trimestre 1, 13, trimestre 2, 14. Debería ser igual a 14 más la demanda no atendida en el trimestre 1. ¿Cuál es la demanda no atendida en el trimestre 1? H1. ¿No? Eso es la restricción original. Ahora, flexibilizando esta restricción, me quedaría acá, tendría que sumar H2 y H2. ¿Y cuál lo haría en el marco? ¿Cuál quisiera que sea 0? ¿H2 o S2? Entonces, ese va a ser mi razonamiento para los 4 trimestres. Trimestre siguiente, empiezo con S2. Perdón, empiezo con S2. No empiezo con S1 más S2. ¿Por qué no? Porque el S2 es el inventario al finalizar el trimestre 2. O sea, no es el inventario que solo se generó en el trimestre 2, sino ya es el inventario del trimestre 2, por lo tanto ya está ahí inmerso el S1 si es que tuviera que realizarse, ¿no? Entonces el S2 más el X31 más el X32 debería ser mayor o igual a la demanda del tercer trimestre. Entonces 12, ¿no? 12 y 15. Mayor o igual a 12 más H12. Del mismo modo, flexibilizando esto,
le sumamos y le restamos H3 y S3 respectivamente. Y marcamos H3 como variable que quisiera que sea 0. Y llego así al trimestre 4, donde tendría S3 más X41 más X42 mayor o igual a 14. 15, ¿no? 15 más H3. Porque flexibilizamos esto, quedaría más H4 menos S5. Esta sería la meta 1. Profesor, ahí las condiciones que se tienen que cumplir con la demanda no se despecha en el mes continuo, ¿no? En el mes siguiente. Entonces es una comprensión porque se podría cumplir con esa demanda no satisfecha en los demás meses. O sea, que cualquiera de un mes después del siguiente. A ver, Una comprensión. ¿cuál es? S1, S2, S3, S4. Entonces digo S1 menor o igual a 3. Yo en esto así normal puedo escribir todas las reflexiones y después las flexibilizo, ¿no? Sí, también se flexibiliza. Yo consideraba flexibilización de ese valor. Hay que flexibilizarla, si no queda como obligatoria. Ah, claro. Si yo lo dejo así sin flexibilizar, es porque es una reflexión obligatoria. Lo cumplo sí o sí. Con flexibilización tengo posibilidad de no cumplirla. No. Meta 2. Bueno, flexibilizando la meta 2. La vamos a flexibilizar. Sería más H. H5. Posiblemente, para evitar que se haga una variable. Pero igual, no es una variable. No afecta el conflicto. Entonces acá, como me quede acá, cuatro repeticiones flexibilizadas, esta sería la quinta, sería H5 menos S5. ¿Cuál de ellos me indicará que no cumplo con la meta? ¿El H5 o el S5? El S5. El S5, correcto. Sí, el S5. Porque si el S5 fuera 2, significa que S1 fue ¿cuánto? 5. O sea, no cumplí con la meta. Entonces, el S5 debería ser 0. Y del mismo modo para las demás sería S2, H6, S6, S3, H7, S7, S4, H8,
Meta 3. Como ven, una meta no necesariamente tiene una única restricción, puede tener varias. El costo de producción total debe, ojo, el costo de producción total debe mantenerse por debajo de $250. Entonces, ¿qué costos hay acá? Simplemente costo de producción en tiempo regular y en tiempo extra, no nada más. Entonces, esos costos aceptados por las cantidades correspondientes necesito que sea menor o igual a 100. Y veo que los costos son 4, 4, 5, 6. Regular, o sea, 4 por cantidad producida en el trimestre 1 en el periodo regular, 4 por la cantidad producida en el periodo 2 en el regular, 5 regular, 6 Esos serían los costos en horario regular. En extra 6, 7, 8, 9. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 8, 9. Esto debería ser menor o igual a $250. Entonces, flexibilizarlo. ¿Qué variable debe ser 0? ¿H9 o S9? Ese no es. Hola, doctora Chao, buenos días. ¿Cómo está? Sí, 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 sí. Aló. Pero si no quieres. Aquí a ver. Una restricción puede ser una meta, pero una meta no puede ser una restricción. Vamos a sacar un modelo y ahora lo resolvemos. La persona podría decir, la persona mencionó que tiene que minimizarse todos los valores de. Minimizar la suma de las variables de la meta. No, sí, se lo he visto. Entonces minimizamos No, pero eso no pone ninguno. la suma de las variables. Y de acá únicamente me interesa las variables
H1, H2, H3 y H4. Nada más. Pero dice no nos interesa más. Ah, sí. Dice las H no nos interesa. Sí. Veo que todos son ceros, lo cual implica que la meta 1 sí se cumple. Sí se cumple. Entonces pasamos a la iteración 2. La iteración 2, copiar esto, dice copiar todo el modelo de la iteración anterior. Agregamos la nueva restricción, esta. Como cada una me ha salido 0, lo puedo resumir en una sola restricción donde sumo todas, le pongo menor o igual a 0. Y luego me voy a la meta 2. Pero la meta 2 nuevamente son 4 restricciones más. Minimizo la suma de las variables. Debe marcado, ¿no? Sí, de acuerdo. Tú te lo puedes ver donde dice, tengo mi pegado. Y luego vuelvo a resolver esto. Y acá me interesan solamente los valores de S5, S6, S7, nada más. Que también me han vuelto a feliz, o sea, sí es posible cumplir las metas 1 y 2. Pero en ese punto, profesor, las H todavía que se ven analizando en primera parte siguen siendo 0. ¿O no? Como el test, Ah, no, pero la respuesta correcta se encontrará en 2003. las H. Claro, ahí todavía se está viendo de que Justamente como le decía, ¿por qué se agrega esta restricción? La intención de esto es que la siguiente iteración, o sea, la siguiente solución, por cumplir con esa meta, no altere a las metas anteriores. Entonces, por eso acá lo estoy protegiendo ya. Como ya me salió 0, entonces le digo ahora, sin que H1, H2, H3 o H4 dejen de ser 0, vamos a ver qué pasa con los S5, S6, S7, S8. ¿Por qué? Porque si yo no pongo esto, siempre me van a salir 0 las variables actuales que estoy minimizando, pero la última prioridad va a ser que sí se cumple, todas las demás ya quedaron disparadas por allá por acá, ¿no? Entonces acá, pero primero si es posible cumplir la meta 1, sí, ahora, sin dejar de cumplir la meta 1, ¿es posible cumplir también la meta 2? La respuesta es sí, por los ceros, el rojo. Entonces ahora me voy a la iteración 3. La iteración 3 considera el modelo anterior. Agrego una nueva restricción. Como las 4 me salieron ceros, entonces le pongo acá S5 más S6 más S7 más S8 menor o igual a 0. Y agrego el siguiente nivel de prioridad, que es la meta 3. Y minimizo la variable marcada. En este caso, como es solo una, voy a minimizar
Eso no. Y esta, al ser el último nivel de prioridad, entonces acá sí me interesa toda la solución. Acá ya copio todo. Bien, ¿qué me dice ese 9? No me salió 0. Entonces, la meta 3, ¿es posible cumplirla? No. ¿Y qué cosa es 26? Hay un gasto de los... Un gasto de 26 extra. Ajá. $26 extra. Claro, o sea, mi solución implica un Gastar costo total de producción de 276. $276. Sí. Yo quise que como máximo me salga $250, pero no va a salir $276. ¿Y qué debo producir? Bueno, acá está. Incluso todas las anteriores son $200. Trimestre 1, full, ¿no? Sí, 2. En tiempo regular, todas al 100%. Tiempo extra, Los dos primeros, Los primeros full y los otros. el tercer y cuarto. primer y segundo trimestre, full, tercer trimestre, Cuarto. una unidad, cuarto trimestre, no debo utilizar tiempo extra. Y si bien es cierto que las H1, H2, H3, H4 me indica demanda no satisfecha y veo que no voy a tener demanda no satisfecha, sin embargo puedo saber qué cantidad me va a quedar en inventario. Esta no. S1 me va a quedar 2 unidades de inventario al finalizar el trimestre 1. S2 me quedan 3 unidades de inventario al finalizar el trimestre 2. S3, 3 unidades de inventario al finalizar el trimestre 3 y S4, 0. Ninguna unidad de inventario al finalizar. H5 Es de los inventarios. Bueno, guardaría solamente 2 unidades de inventario al finalizar el trimestre 1. Sí, En el trimestre 1 tendría 2 unidades de inventario. En los otros trimestres tendría 3 unidades de inventario, excepto en el último, que nuevamente no voy a necesitar nada de inventario. Esa sería la solución entonces. ¿Alguna pregunta? Puedo bajar. Cero. Si lo resolvemos por el método de los... El método de no se puede hacer la demanda anterior. método de las ponderaciones, O sea, al final sí hubo inventario en la última, ¿no? por el método... Porque H8 El es inventario de 3. las últimas 4. método No, pero de más el ponderaciones es un H8. método... Sí, ahí está. H8. S4 ya. 6 y 4 hay inventario. El S4 más H8 está ahí, mira. 3. No hay S4, es 0. Por eso, pues más 3, son 3. Ah, pero Se que suma. no, S4 significa que no hay inventario. Pero hay más el H8, que son 3. Acá este profesor ahí H8 es lo que se le aumenta al inventario. Es la restricción del inventario. Yo lo veo con la S. Yo vi que la S sale con 0. Pero el profesor acaba de decir que son 3 por el H8.
Entonces significa que no se ocupó espacio. ¿No ocupó espacio? Exacto, porque la H significa que es escasez, significa que hay una escasez en el inventario. Hay una escasez de 3 en el inventario, significa que tu inventario es. Ah, o sea, hubo... H es escasez, ese es inventario. Ya, Bien, entonces... entonces ahora tengo 3 niveles de prioridad. La prioridad 1 está en las 4 H's. El otro medio. Prioridad 2 están las 4 Ese que sale S. rapidito. Nivel 3 está una S. Como es el método de las prioridades relativas o las ponderaciones, tengo que ponderar. La ponderación acá expresa el nivel de importancia que tiene para mí cada Tienes que poner un peso. unidad que incumpla, ¿no? Entonces, ese 9, por ejemplo, podría dejarlo por el peso 1. El siguiente nivel de importancia sería esto, uno le podría poner un peso de 5 Y la semana. y al H le podría poner un peso de 8, por ejemplo, por ser más importante. Y esto lo resuelvo. Y por ejemplo acá me dice H1, voy a copiar la solución. No, pero es mejor el método 1. Es más desfavorable. El potencial es muy ambiguo porque la persona que le pone el peso puede equivocarse. Acá, ¿qué me dice, por ejemplo? La meta 1 se cumple, la respuesta es no. No se cumple. El trimestre 1 sí, trimestre 2 sí, trimestre 3 también, pero el trimestre 4 no. ¿Qué pasa en el trimestre 4? Hay una escasez. Hay escasez. Hay una escasez. Falta una unidad. Faltaría una unidad. La meta 2 se cumple, la respuesta es sí. 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 No hay inventarios. La meta 3 se cumple, No. la respuesta es no. Necesito $18 más. 278. Los 250 deseados. 278. Serían $268. 68. ¿Y qué debería hacer para esto? Acá está trimestres, cada trimestre a full en tiempo regular. Y en tiempo extra, Los dos primeros nada más. los 2 primeros trimestres full y los 2 últimos nada. Y tenemos acá ese 1, el inventario al finalizar el trimestre 1 sería 2, al finalizar el trimestre 2 sería 3, al finalizar el trimestre 3 sería 2, al finalizar el trimestre 4 nada. Profesor, ¿puede explicar lo que se refiere con H5 hasta H8? ¿Puede explicar H5 hasta H8? Porque me estoy confundiendo un poco. ¿Qué es H? Vamos a ver. Es la parte en la... Ese 1 era menor o igual a 3, o sea, no quiero almacenar más de 3 unidades. Ah, claro. Esa era mi meta, no más de 3 unidades. Entonces, ¿qué significa el H5? El S1, ¿qué significa? Lo que tengo de inventario. Inventario, correcto. Ajá. El H5, ¿qué refleja? Lo que puedo tener de más o escasez. Escasez. No, ¿No? escasez, porque Ahí no es hay escasez. oferta y demanda. Se confunde escala. Pero lo entiendes así. Sería- Porque las variables se ajustan Es a la lo que producción. trata la restricción. Acá la restricción no trata de oferta y demanda. ¿Sería lo demás que hay? No, es lo que falta. Acá
Se trata de lo siguiente, tú dices, yo quiero almacenar máximo 3 unidades. Ya. Es como decir, tengo acá estos 3 espacios, supongamos acá dividido así, 3 espacios, ya los separé para almacenar. 3 unidades. Solamente quiero ocupar esto. Puedo almacenar más, pero Ya. solamente quiero ocupar esto. 3. Muy bien. Entonces, si ese 1 fuera 1, ¿qué significa? Que almacenamos cuánto? 1. 1. Ah, habrían 2 más que almacenar. Que te quedan 2 espacios vacíos, ¿no? Ya. Claro. Eso sería entonces, la cantidad de espacios vacíos que te quedan respecto a la meta que has Respecto trazado, a lo que he los trazado, 3 que son espacios 3. que dices que debes ocupar como máximo. Ya. Falta llenar. Entonces Ya. acá, ¿qué significa el H5? 1. ¿Cuántos espacios entonces ocupo? 2. 2 y me quedó otro libre. Ya. El H6, 0. ¿Qué significa eso? Que ocupe los 3 Que lo espacios. ocupe los 3 en el segundo trimestre. En el tercer trimestre, Que ocupe solamente 2. ocupe 2. Y en el último, Ocupe ninguno. nada. No, bueno. Claro, porque ahí no hay. Ah, ya entendí. Gracias. Cada cosa se interpreta de acuerdo a lo que se trata de la ficción. No es todo que se está pasando. Otra vez que se Es que yo lo entiendo así. Pues, eso no me considero tal cual, pero aplicado a la realidad, nosotros también tenemos que considerar ahí un costo de inventario. En ese caso se multiplicaría, se agregaría solo en la meta 3, ¿no? Se agregaría más la suma de todos los inventarios. Los S1, Y se multiplica por S2. el costo de inventario. O sea, S1 más S2 más S3 más S4 por el costo de inventario. Si tú tuvieras un costo de inventario, ¿no? Prácticamente ese costo del inventario vendría a ser tu penalidad. Claro. Pero claro, en ese ejercicio. Claro. En ese ejercicio. Porque si lo aplicábamos el método que le explicaba hace rato de que ya no puedo satisfacer la demanda anterior, ahí podría considerar incluso las H, que son la escasez. Una penalidad. También traer una penalidad. También traer como penalidad. Ahí lo estamos penalizando. Esta es la penalidad, una penalidad de 8, una penalidad alta por cada unidad que te falta. Pero hay alguna esta forma de calcular, por ejemplo, ya el costo de inventario sumando toda la cantidad de inventarios mensual, ¿no? Total. Pero ¿qué pasaría si hay un ejercicio que nos menciona de forma específica? O sea, que en el mes 1 es tanto porque es verano de repente. Pero ya en el mes Sí, 4 costos diferentes. son costos diferentes. Cada uno tendría su Un coeficiente distinto. claro, un coeficiente distinto. Pero, y si quieres a ese costo, tú le das una penalidad. Claro. ¿No? Por ejemplo, costo en el trimestre 1, $3, el trimestre 2, $2, el trimestre 3, $5, el trimestre 4, $1. Ya. Es un costo Ese por es tu mes. costo, pero a ese costo de inventario que refleja todo eso le das un peso porque la penalidad es lo que tú no quisieras, porque tú no quieres calcular ese costo. Claro. Entonces le das un peso según el nivel de importancia que tenga la meta. Claro, muchas ponderaciones. Si es la meta más importante, le da máxima ponderación. Si la meta, según el grado de importancia. Y en caso, bueno, no es el caso por meses, pero ¿qué pasaría si es ahora posteo por cantidad de meses? O sea, de que por ejemplo, si hay un inventario que viene desde el mes 1 hasta el mes tanto, Es que- no se puede. No es que no se puede. Ahí El sería- asunto es que no tiene sentido expresarlo así. Ah, ¿Por qué? Por lo mismo que te había dicho acá a tu compañero, por ejemplo. Produce 10, tu demanda es 12, te sobra 2. claro. Cuando hablas de inventario, normalmente se habla de reglas de atención, ya han visto eso en logística. No hemos llevado logística. En otro ciclo llevamos logística. Bueno, en logística le vamos a enseñar reglas de atención, o sea, reglas de Ah, despacho, de salida de los Hay productos. prioridades. Y es común, ¿no? Por ejemplo, ya tú tienes una tienda, compras gaseosa y vendes gaseosa, ¿no? Ya. Tú tienes ahí en almacén 10 Inca Colas, ¿no? Que te quedaron del lote anterior, pero ahora has pedido 2 cajas más. Viene él como cliente y te dice, dame 2 gaseosas.
¿Qué vas a hacer? Vendo las que me quedaron. No vas a decir voy a venderle las fresquitas, no, te vas a hacer la fresca y la otra voy a esperar que venza y después lo devuelvo. No, Eso me dan pantalla. ¿no? Entonces, la regla de despacho normalmente es FIFO, ¿no? O sea, según el orden de llegada. Las más antiguas son las que salen primero. Y es por eso que no se acumularía el costo de los... Así sea variable el costo por trimestre, es independiente de, oye, este viene de tal mes, de tal... No, sino simplemente costear para ese mes. Se entiende claro. Porque me estaba bloqueando con eso. Son las reglas de despacho, ¿no? Normalmente, o la más común es FIFO. Hay otra, y la FIFO normalmente en cierto modo contempla lo que es fecha de vencimiento, ¿no? Porque mientras más antigua es, más próxima está su fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, en eso me basaba también igual. sin embargo, por ejemplo, no siempre es así. Por decirte, a maestro, por ejemplo, vende fierro, ¿no? Ya, tiene ahí sus, pero los acumula el fierro. Entonces, ¿qué fierro está debajo? ¿El que llegó último o el que llegó primero? Primero. Pero cuando vende, ¿qué va a hacer? ¿Levanta todito el fierro para atender el de abajo? No, atiende el de arriba.